Fundación WWB Colombia. Bueno, esta investigación pretende conocer precisamente cuáles son esas condiciones en la Comuna 11 del trabajo informal que realizan mujeres que son migrantes. El primer objetivo o el objetivo general de esta investigación es comprender esas condiciones, pero entrándonos en la cultura, entrándonos en la historia de estas personas, en sus historias de vida, conociendo cuáles son esas condiciones que permiten la inserción laboral en condiciones de informalidad, también mirar cuáles son los beneficios o lo que ellas consideran que no es tan bueno de estas condiciones laborales. Bueno, mi nombre es Elvia Angulo Camayo. En mi emprendimiento me conocen como La Tía. Aquí en este lugar yo llegué hace 8 años. Los productos que vendo acá prácticamente son desayunos, porque yo no trabajo sino en la mañana. Entonces tenemos el arroz con huevos pericos, arepas con huevos pericos o huevos cacerola, carne asada, costilla asada. Y pues si el cliente pide algo más, pues si lo hay, entonces se lo preparamos. Pues la verdad que este es mi subsistir. Este es mi subsistir porque yo de eso vivo prácticamente. De aquí desayuno, almuerzo y como. Y para los servicios y lo que se necesite. Bueno, las mujeres de la Comuna 11 o las que tuvimos la oportunidad de conocer, podemos hablar de características como resiliencia, optimismo, también podemos hablar de características de mantenerse, de emprendimiento, de ser como el soporte de su familia, soporte laboral, pero aparte berracas, se consideran unas mujeres que tienen una bandera siempre para trabajar y salir adelante. Acá en el valle hay mujeres empoderadas, ¿no? Y pues quise meterme en esta comuna porque veo que unidas salimos adelante y estamos unidas. Yo me siento ser emprendedora, empoderada y soy una mujer que echada para adelante, madre cabeza de hogar. He sido siempre madre cabeza de hogar y pues me siento muy orgullosa de estar en este emprendimiento y para adelante, no depender de ninguna persona, sino de mí mismo, de mis valores. Yo nací en Timbiquí, Cauca. Me vine de mi tierra, llegué aquí a Cali y en vez pues que las otras compañeras trabajaban esto, pues entonces yo aprendí lo que ellas hacían. Pues yo cuando llegué aquí a Cali, pues en realidad pasó mucho trabajo. Porque no es como la tierra de uno, como uno está en una parte que no sea de uno. Yo llegué aquí, me desplacé, porque uno por lo menos para dormir hay mucho trabajo, pasé al principio. Pero sin embargo ahora, sinceramente ya me hallo como dueña de Cali. Muy amañada. Mi nombre es María del Pilar Zapata Espinal y nuestros negocios se llaman Las Ricuras de Pili. Mi familia es paisa, mi mamá era de Chigorodó, Antioquia, mi papá es de Santa Rosa de Osos. Tener un local es como tener un lugar donde tú sabes que nadie te va a molestar, donde tú sabes que tú eres autónoma, de que nadie se te va a hacer al lado a hacer lo mismo. Mientras que tenerlo afuera va a tener que te van a perseguir, que te van a decir, ahí no te puedes hacer, que te van a quitar, pero donde tú vas a aprender a manejar tu tiempo, a donde tú vas a saber que si tú quieres tener, entonces tú tienes que trabajar. Si te quieres ir a pasear, tienes que pensar de que tienes que trabajar para poderte dar el descanso. De mi abuela aprendí a hacer las arepas, no como las hago ahora, no, que era ya todo es muy manual, yo tengo un molde, ella las hacía a mano, yo también hubo un momento en que hice a mano. Con mi mamá aprendí a hacer las rellenas, aprendí a cocinar. En sí realmente era cocinar porque pues no lo sabía mucho de cosas que ella sabía hacer. Pues aprendí a hacer los tamales. El proyecto pretende generar confianza entre ellas, generar una agremiación o generar que compartan sus historias para que puedan colaborarse. También pretende que ellas generen como coequipo para que puedan mejorar sus condiciones o las condiciones en que trabajan, mejorar sus emprendimientos, que la gente conozca más cuál es la tarea que ellas hacen, dónde están, qué producen.
y también en ellas como que genere confianza o una mayor autoestima en lo que hacen y que vean cómo ellas a través del tiempo han desarrollado actividades que les han permitido no solo mantener a su familia, sino surgir y mantener su vida. Ay, pues este es de la Comuna 11, que gracias a la profesora Diana y a la profesora Mari, que ellas nos vincularon a este programa. Entonces, como yo estoy estoy en el emprendimiento de las arepas, hasta ahora he estado muy agradecida con ellas. Hemos realizado diferentes talleres con ellas y de estos talleres podemos rescatar el tema de visibilidad en temas de comunicación para que ellas tengan sus redes y demás que les permite abrir su mercado. Tenemos el tema de realizar, por ejemplo, un taller de branding donde ellas mismas, a partir de sus quehaceres, sus saberes, de los olores, de los colores que ellas identifican, se creó la marca de Gastrocolectivo 11, que es la marca que ellas en este momento tienen. Importantísimo las ferias gastronómicas que hicimos con ellas, donde ellas ponían a prueba su conocimiento y lo llevaban a un sitio. Qué lindo la ida a Bogotá. Eso fue una experiencia muy buena porque compartimos con todos los estudiantes, con los mismos profesores. Y todos expusimos, o sea, el grupo que estamos, que somos 7 mujeres, fuimos y expusimos todos nuestros productos. Por ejemplo, yo hice los aborrajados y por eso no quedó ni uno, antes faltaron. Me pareció muy importante que personas tan lejanas a nosotros y una universidad tan lejana tomara en cuenta a las mujeres de la calle. Y entonces eso me llevó a como ponerle mucho empeño y como querer saber más. Y ellas, ellas dieron todo. Llegar allá y encontrar todo dispuesto para nosotros fue una maravilla. Mis mayores retos pues es, lo primero, seguir con el negocio, no dejarlo caer. Sí, y hacer hasta lo imposible porque si Dios me tiene con salud, estar ahí al pie del cañón, como se dice. O sea, todo eso que aprendimos en esos momentos que ya nos enseñaron, que nos dieron nuestro nombre, que nos dieron como nuestro puesto en este momento. Entonces nosotros queremos hacer un evento, yo les he planeado que hagamos una campaña publicitaria donde podamos sacar un domingo de un almuerzo familiar donde nos podamos vender siquiera 150 almuerzos, invitarlas a ellas, a las personas que estuvieron allí para que ellas recojan lo que sembraron. Sembraron en nosotros una semillita y hoy esa semilla ya creo que ya debe dar ese árbol con fruto y eso es lo que el fruto que ellas quiero que recojan. Creo que aprendimos muchísimo más de ellas que lo que uno podría enseñarles realmente, pero el mensaje es que cuando hay resiliencia, cuando hay compromiso, cuando hay amor, porque sobre todo ellas muestran el amor por lo que hacen y ese conocimiento, es simplemente continuar porque le entregan a la gente eso en el día a día. Si tú las ves, ellas saludan, están contentas, entonces mi mensaje es, se puede, con resiliencia, con compromiso y con amor, todo se puede. Fundación WWB Colombia.